En este screencast vamos a utilizar SEA Mobile Framework para buscar los dispositivos Bluetooth cerca del vecindario. Con esto nos va a devolver la información respecto al nombre asociado del dispositivo, su MAC address y el tipo de dispositivo del que se trata. Antes que nada vamos a crear nuestro proyecto, que va a llevar por nombre buscador dispositivos application. Ahora vamos a agregar la librería del SEA Mobile Framework y vamos a crear nuestro paquete Midlet. La aplicación es realmente pequeña, así que todo lo vamos a hacer dentro de nuestro Midlet. Lo primero que vamos a hacer aquí es crear los componentes que vamos a ocupar en nuestra interfaz gráfica. Tenemos nuestros elementos y ahora vamos a inicializar esos elementos para crear nuestra interfaz gráfica. También nuestra clase Midlet deberá de implementar la interfaz Command Listener. Bien, en este momento podemos ya compilar nuestra aplicación y vamos a ver qué apariencia tiene nuestra interfaz gráfica. Esta aplicación va a utilizar una lista donde nos va a mostrar todos los dispositivos que encuentre en el vecindario y además una caja de mensaje, una caja de alerta en donde nos da los detalles de cada dispositivo si es que así lo queremos. Bien, aquí vemos nuestra interfaz, es un formulario con los dos botones iniciales. Posteriormente vamos a agregar más botones y más funciones. Bien, vamos a examinar un poco el código de nuestra aplicación. Tenemos una lista que es donde se van a mostrar los dispositivos, una lista de tipo implícito. Eso significa que en la lista solo aparecerá el nombre del dispositivo y por default el dispositivo que esté iluminado será el dispositivo seleccionado. Creamos un formulario y a ese formulario le asignamos el Command Listener, que va a ser esta misma clase, es decir, la clase implementa el método Command Action y es quien va a decidir qué va a hacer cada uno de nuestros botones. Tenemos en total 4 botones. Al inicio solo se muestran 2, que es el de buscar y salir, ya que los botones de detalles y atrás estarán en la pantalla cuando se muestre la lista. De hecho aquí lo vemos, se lo estamos agregando a la lista y la lista también será escuchada por esta clase, es decir, esta clase va a decidir lo que hacen los botones tanto del formulario como de la lista. Asimismo, pues mostramos al formulario como elemento inicial en la interfaz del usuario. Ahora lo que vamos a crear es una instancia de un Bluetooth Finder. Esta clase Bluetooth Finder pertenece al SEA Mobile Framework y esta clase va a permitir realizar una búsqueda exclusivamente de los dispositivos cercanos en el vecindario, es decir, no busca ni servicios ni trata de conectarse, lo único que hace es mostrar una lista de qué dispositivos están en el vecindario, que están visibles, y nos muestra una caja de alerta con los detalles del dispositivo. Entonces vamos ahora a definir el código que va a ser nuestros botones, lo que se van a ejecutar. Bien, yo tengo ya preparado el código, así que vamos a examinarlo un poco. Lo primero que vemos es el botón de buscar, es decir, qué va a pasar cuando el usuario seleccione el botón buscar.
Lo que vamos a hacer es eliminar todos los elementos del formulario que tuviera, es decir, si tiene listas, si tiene etiquetas, las vamos a eliminar. Después vamos a agregar un componente gráfico que es una barra de estatus. Esta barra de estatus en este caso nos va a servir como indicador para mostrar al usuario cuando está buscando dispositivos. Esta es una buena práctica, siempre avisarle al usuario que está ocurriendo algo. Como las búsquedas de Bluetooth se hacen digamos en el fondo y no tienen ninguna representación visual, este control nos va a permitir que de manera gráfica el usuario sepa que se está realizando una tarea. Entonces agregamos una barra de estado que va a tener el texto de buscando, y bueno, la representación gráfica de ese componente va a variar dependiendo del dispositivo, pero todos van a mostrar un elemento que permite al usuario saber que algo está ocurriendo. Y posteriormente creamos un nuevo hilo, creamos un nuevo thread. Este thread, la creación de este thread es algo muy importante que hay que recalcar. Las búsquedas, en el caso del SEA Mobile Framework, tanto el código para buscar dispositivos como para buscar un servicio en específico, tienen métodos sincronizados para asegurar que devuelvan la información correcta. Una buena práctica es cuando vamos a usar alguno de estas clases y algunos de estos métodos como buscar dispositivos, hay que meterlo en un hilo para que no interfiera con el flujo de ejecución del programa que tenemos en este caso. Así que creamos un hilo independiente y dentro de ese hilo vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Sobreescribimos el método run y en ese método utilizamos a su vez la clase BTFinder, la cual tiene un solo método que es buscar dispositivos. Y esta clase recibe un valor booleano que indica si va a buscar solo los dispositivos como son teléfonos celulares o va a buscar en todos los dispositivos. Computadoras, PDAs, manos libres, en fin, va a buscar todo lo que hay alrededor. Entonces, si le ponemos en verdadero, busca solo en teléfonos. Si le ponemos falso, busca en todos los dispositivos. En este caso, vamos a decirle que busque cualquier dispositivo Bluetooth que esté disponible. Y después, llenamos un vector que hemos llamado devices. Y lo llenamos con lo que nos regrese el método getDevices. Esto va a regresar un vector con toda la información de los dispositivos que encontró. Entonces, bueno, llamamos al método buscar dispositivos y después llamamos al método dame la lista de dispositivos. Una vez que hicimos esto, al elemento gráfico que es la lista en sí, borramos cualquier elemento que pudiera tener y después hacemos una comprobación. Si el vector de dispositivos no está vacío, eso significa que por lo menos encontró un dispositivo. Entonces lo que hacemos a través de un ciclo for es extraer cada uno de los elementos del vector y lo vamos a guardar en una clase que es Bluetooth Device. La clase Bluetooth Device o BTDevice tiene una estructura que nos permite leer los datos importantes del dispositivo que encontramos. Llámese el friendly name, el MAC address y además el tipo de dispositivo. Además que tiene sobrescrito el método toString para devolvernos de un solo paso toda la información. Entonces lo que nos devuelve la clase buscador, la clase BTFinder, es un vector de objetos de tipo Bluetooth Device. Y aquí lo que hacemos es que extraemos del vector cada uno de los elementos, le aplicamos un casting y guardamos la información en un objeto de tipo Bluetooth Device. Y de cada uno de estos objetos extraemos el friendly name o el nombre asociado al dispositivo y ese nombre será el que vamos a agregar a la lista gráfica, la lista que se va a